Byron que les presentara el día de hoy, porque a mi gusto es una de las líneas en la ingeniería sísmica que tomará muchísima fuerza en los próximos años dentro de las oficinas de ingeniería estructural. En algunos países, Estados Unidos y algunos de Europa, ya es una práctica habitual en el diseño de edificios el hacer análisis dinámicas de respuesta en el tiempo, no lineales. Sin embargo, creo que nuestra región se ha quedado un poquito atrás en este tipo de metodologías y aplicación de análisis no lineales, quedando a veces únicamente para revisiones especiales de algunas estructuras. Entonces, bueno, sin más, voy a empezar la conferencia. Nada más, bueno, me parece que ahí están viendo la presentación. Le ha titulado Selección de registros de aceleración para el análisis dinámico de edificios. Y lo que les quiero presentar, los temas a tratar, es hablar un poquito sobre las bases de datos, que este es el punto casi que medular de estas metodologías para selección de registros de aceleración, el para qué necesitamos registros sísmicos, una breve reseña sobre el ASC 722 y el Código Sísmico de Costa Rica, simplemente para hacer ver algunas diferencias y similitudes. Y posteriormente entraré para analizar los métodos de selección de sismos del ASC 722, que es una norma que al menos aquí en Costa Rica, por la cercanía con Estados Unidos y me parece que en toda la región, es más aplicable hacia nuestros contextos. Y luego un ejemplo, un par de ejemplos, o un ejemplo con varias formas de resolverlo, solo utilizando una base de datos de Costa Rica específicamente y algunas recomendaciones finales. Con el tema de las preguntas, no sé, Byron, ¿cómo lo hacen? A mí no me molesta que me paren, digamos, que me interrumpan o las dejamos al final, como ustedes gusten. Y yo tal vez preferiría que se dejen al final, Diego. Ok, perfecto. Entonces dejamos las dudas al final, no hay ningún problema. Entonces, respecto a las bases de datos, les comento, bueno, lo ideal es que cada país tenga una base de datos propia. Esto yo sé que es muy difícil, a veces es un tema en algunos países hasta tabú, porque hay personas que tienen bases de datos o organizaciones que tienen bases de datos, pero son de difícil acceso. En Costa Rica, desde hace ya muchos años, hemos hecho un esfuerzo en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de hacer un curado de estos datos acelerográficos, pero no fue hasta el año 2020 en que realmente hicimos la publicación abierta de esta base de datos. Yo les puedo compartir luego la presentación, ahí está el enlace de la base de datos de Costa Rica. Eh, Esta base de datos se actualiza año a año con la información que vamos captando en nuestra red acelerográfica. Es una red que tiene más de 150 equipos instalados en todo el país, eh, que tiene 30 años o más de datos, pero tiene aún muchas limitaciones. Es una base de datos incompleta. Entonces, lo vamos a ver cuando hagamos la aplicación del ejemplo, que a veces nos podemos quedar cortos con la cantidad de registros. Pero bueno, para Costa Rica tenemos esta base de datos. Lo ideal sería tener una base centroamericana que compartimos alguna génesis de sismos o características similares, al menos en algunas propiedades tectónicas. Sin embargo, esto es muy difícil. Lo podemos complementar con bases de datos externas. La más conocida es la base de datos del PEER, del Instituto de Ingeniería Sísmica del Pacífico. Ahí está el enlace. Es la base de datos que se ha utilizado en las últimas leyes de atenuación empleadas en Estados Unidos en el proyecto NGA West 2. Ahí tienen que eh, generar un usuario y pueden descargar los archivos directamente. Importante en la base de datos de nosotros, esta que les muestro aquí, no van a poder acceder a las formas de onda. Es una base de datos procesados con muchos parámetros procesados. Sirve para lo que se quiere, que es seleccionar los sismos, pero
no van a tener la señal de onda. Entonces, si alguien quiere tener acceso a la señal de onda, pues se tiene que poner en contacto con nosotros, que finalmente para analizar el edificio ocupan la onda. La base de datos del PEER sí pueden descargar las ondas. Hay algunas restricciones por ahí también, ¿no? Estas bases de datos, igual que la italiana, por ejemplo, o la europea, que también pueden accederlas, o la japonesa, que son bases de datos muy buenas, tienen algunas restricciones particulares. Entonces, ¿qué información se requiere en las bases de datos? La forma de onda la podemos tener, pero no es necesario para la selección de los registros. Lo que es necesario para esta metodología es tener los espectros de respuesta. Y hay unos espectros de respuesta en particular que vamos a hablar, que son los que se aplican en esta metodología. Entonces hay que tener cuidado con los datos que tenemos. Entonces, si la base de datos que tengo acceso no me presenta esta información procesada particular que necesito, vamos a requerir la forma de onda para poder calcular los espectros de respuesta en el formato necesario. Y la metadata. Cuando hablamos de metadata es los datos de la información, básicamente. Entonces aquí ocupamos saber el tipo de suelo en el que fue colocado el equipo, la distancia, y es preferible tener distancia en diferentes formatos. Puede ser hipocentral, epicentral, Joyner-Ur, de ruptura. Hay varias formas de medir la distancia entre el equipo y el foco sísmico o la zona de fractura, o dependiendo de lo que estemos midiendo. Magnitud, por supuesto. Y a veces también es importante tener alguna información respecto a las frecuencias con las cuales fue captado el evento. Cada equipo que capta una señal sísmica va a tener un cierto rango dinámico en el cual está captando la señal. Esto es importante, sobre todo cuando quiero analizar edificios altos, porque si es un equipo muy viejo, es probable que ese registro no me sirva. Los equipos viejos, equipos analógicos o con una tecnología digital de primera generación, digámoslo así, tenían una frecuencia de corte muy angosta, y eso me limita el uso en edificios altos. Para edificios altos vamos a requerir registros modernos, registros que me permitan llegar a periodos de oscilación mayores a los del edificio que quiero analizar. Entonces, ¿para qué necesitamos estos registros sísmicos? Estos registros básicamente los vamos a utilizar para modelar la demanda sísmica. Los eventos sísmicos y sus efectos sobre las estructuras son bastante complejos de modelar. Si han diseñado edificios o han estado en el análisis y diseño de estructuras, normalmente las normas sísmicas utilizan dos métodos estándar, que sería, en Costa Rica le llamamos método estático y método dinámico, que son métodos elásticos, que en realidad son el método de carga lateral equivalente, y el método de superposición modal con respuesta espectral. Estos métodos, a pesar de que pensemos que son métodos completos, cuando estudiamos un poco más nos damos cuenta que son métodos bastante básicos, son métodos elásticos, que se les incluye la composición no lineal o el efecto no lineal de la estructura de una manera indirecta, y por lo tanto va a haber una dispersión alta en los datos que estamos obteniendo, y no vamos a poder medir realmente esa dispersión. Entonces, cuando queremos tecnificar un poco, podríamos pensar en análisis no lineales. Normalmente se escucha el análisis estático no lineal o el análisis tipo pushover. Em, Hay un método que es como un método híbrido, donde yo combino registros de aceleración reales y los espectros de aceleración real con la curva de capacidad del pushover, que ya eso se sale un poquito más del clásico pushover. Y por último tenemos el análisis dinámico, que el que queremos llegar es justamente ese análisis em, tridimensional. Espera, voy a buscar el puntero. Ese análisis tridimensional dinámico, que sería el análisis más complejo que podemos realizar el día de hoy, con el objetivo de tener una incertidumbre baja en la respuesta, o al menos una caracterización directa de la incertidumbre, es decir, saber en qué rango
va a variar la respuesta de la estructura. ¿Cuál será el desplazamiento máximo y mínimo esperado ante un sismo característico? Entonces, andamos buscando esto para poder tener un mayor control del diseño de la estructura. Entonces, estamos hablando de que necesitamos modelos de mayor complejidad para considerar efectos no lineales. Es decir, vamos a tener que tomar nuestros modelos elásticos que se utilizan normalmente para estos métodos simplificados, considerar la formación de rótulas plásticas. Entonces, podríamos pensar en mecanismos de plastificación, si es una rótula plástica de flexión, si es una rótula plástica combinada con cortante. Podríamos tener una rotulación inclusive por carga axial, dependiendo de lo que estemos analizando. Entonces hay un mayor grado de complejidad en el modelo. Y por supuesto que el método de análisis no lineal va a tener una mayor complejidad en los resultados, porque en el caso de cuando usamos sismos de aceleración reales, los resultados dependen de cada registro, por lo que vamos a ver que se emplean valores medios y valores máximos. Y esto, en el día de hoy, yo no toco o no voy a hablar mucho de los resultados del análisis no lineal y la interpretación. Esa sería la segunda sección de esto. Nada más voy a hablar de la selección de los registros. Esta interpretación de resultados tiene un mayor nivel de complejidad, entonces puede ser que un resultado esté erróneo, entonces hay que tener la capacidad, el expertise para poder identificar cuándo el programa me está dando un error, qué tipo de error es, por qué se debe ese error, cosas generales del análisis, nada más que a un nivel diferente. ¿Y qué gano? Bueno, que la reducción general, va a haber una reducción general de incertidumbres o al menos una consideración explícita. Es decir, ya cuando yo hago el cálculo de deformaciones no lineales o deformaciones plásticas, ya no voy a aplicar un factor CD como lo hace la SCD-7 eh, para transformar las deformaciones elásticas que me da el modelo a deformaciones plásticas, sino que yo voy a tener una cuantificación real de esas deformaciones plásticas directas del análisis y va a haber una variación, va a haber una incertidumbre. Entonces, habrán sismos que me van a generar una mayor deformación, otros una menor deformación, y por eso muchas veces vamos a ver que se usan rangos, valores medios o medianos. El ASC7 emplea una metodología que es más o menos reciente. Esta metodología se publicó en la versión del 2016. Previo al 2016 era otra metodología y desde el 2016 para acá nos están pidiendo una cantidad de registros que podríamos considerar altos. ¿Qué es alto? Bueno, la metodología nos propone que tenemos que escoger conjuntos de registros o sets de registros de al menos 11 pares de registros. Y estamos hablando entonces que eso es mucha información. Es decir, para cumplir con este análisis, voy a tener que hacer al menos 11 corridas de análisis dinámico no lineal tridimensional. Y entonces tendríamos 11 resultados, ¿verdad? 11 rótulas en las columnas, 11 derivas de piso, 11 de todo. Y esto entonces ahí es donde calculamos el valor medio y las desviaciones. El Código Sísmico de Costa Rica, en esta versión, que es la última que tenemos publicada, no posee ninguna recomendación específica. La nueva versión que esperamos se publique este año sí trae ya una adaptación de esta metodología y viendo las limitaciones que tenemos en la región, reduce la cantidad de sismos a 7 o 9, me parece que anda por ahí. Esto ha sido un tema, la cantidad de registros ha sido un tema que históricamente se ha ido aumentando. Es decir, puede ser que en el ASC7 del 2000, no sé, como van, puede ser que el 2030 por ahí, ya nos pidan 20 pares de registros. Y llegará un momento en que nos pida 30 y ya llegará un punto en el cual dejará de crecer porque la incertidumbre va a estar bien caracterizada. ¿Por qué no nos pide 30, 40 al día de hoy? Porque no hay suficiente información. No tenemos bases de datos lo suficientemente robustas como para poder cumplir con esta cantidad de registros. Se nos quedan cortas.
En la base de datos de Costa Rica, para que tengan una idea, al día de hoy tiene más de 6.000 registros, pero cuando yo aplico esta metodología se nos queda corta y ya vamos a ver por qué. Básicamente porque nos hacen falta sismos de gran magnitud. Tenemos pocos sismos o pocos eventos de gran magnitud y estos son los que van a dominar la peligrosidad o la amenaza sísmica de nuestros proyectos. Aquí les dejo tres artículos, al menos la referencia, por si quieren entrar a leer un poco más sobre esta metodología a nivel académico-científico. Son tres publicaciones que se hicieron en el 2017 que dan el sustento teórico conceptual a lo que se publicó en el ASC 7 2016. Entonces, aquí están las referencias, están publicados en el Earthquake Spectra, que la revista del ERI, que sería el Instituto de Ingeniería Sísmica de Estados Unidos. Y básicamente lo que está en el ASC 7 resume lo que viene en estas tres publicaciones. Entonces, esto es por si quieren extenderse e ir a leer un poco más. El HC7 define la demanda sísmica base con el MCER. Ustedes en Guatemala me parece que utilizan una metodología más similar a la del ASC7 en el caso de la caracterización sísmica. Nosotros en Costa Rica usamos una metodología que es bastante diferente a la de la normativa norteamericana. Entonces, esto está aquí justamente para poner este llamado de atención, porque en Estados Unidos desde hace ya bastantes años ellos están usando este espectro que le llaman el Risk Target, Maximum Considered Earthquake. Es el sismo máximo considerado, pero en la versión del Risk Targeted, con riesgo uniforme o riesgo objetivo. Nosotros en Costa Rica seguimos usando amenaza objetivo o amenaza uniforme, que es la metodología anterior del cálculo de amenaza. Entonces hay unas pequeñas variaciones filosóficas que cada país va a tener que resolver cuando aplique la metodología. En Costa Rica hemos decidido no darle mucha cabeza a eso y simplemente aplicárselo al sismo o al espectro objetivo el 2% en 50 años, de 2.475 años. Y es que en Estados Unidos también tienen las categorías de riesgo y entonces van a tener diferentes probabilidades de falla condicional para las categorías de riesgo. Entonces es un lenguaje un poquito diferente. Ya ellos no hablan de probabilidad de excedencia en tantos años, sino que hablan de riesgo condicional de falla para un periodo de exposición. Entonces, simplemente que sepan que hay un pequeño desengranaje ahí en aplicar directamente la metodología de la SC7 en nuestras regiones, porque hay una variación filosófica en cómo se estima el riesgo. En términos prácticos, debería dar valores muy similares. Digamos que esto no es un tema como para preocuparse de sobremanera. Entonces, antes de realizar el análisis dinámico no lineal, se debe hacer un diseño con métodos convencionales. Es decir, yo para poder empezar esto ya tengo que tener un diseño estructural de mi edificio. No es que yo voy a empezar con este método de diseñar porque sería demasiado lento, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un diseño formal, un diseño convencional, ya sea por el método dinámico, método estático, superposición modal o carga lateral equivalente para poder tener secciones transversales. Yo necesito tener resistencia del concreto, sección transversal, confinamiento, diámetro de varillas, todo. Tengo que tener el diseño completo porque de ese diseño es que va a depender la rótula plástica o la plastificación de las secciones que considere. Programas de análisis comercial como el SAP o ETAPS utilizan una rótula plástica que se llama eh, rótula plástica concentrada. Esto es decir, yo pongo un punto dentro de mi columna, mi muro, mi viga, y ese punto concentra la rotulación plástica. Modelos un poquito más complicados en estos mismos programas pueden considerar en elementos no finitos una propagación de la plastificación, pero es un modelo que no es tan fino, es un poquito más fino que el de plasticidad concentrada,
pero programas un poquito más sofisticados en este tipo de análisis, como Seismostruck o alguno comercial un poquito más avanzado, ya utilizan unos métodos de plasticidad distribuida, que ya aquí se utilizan fibras o alguna otra metodología de análisis, y habrán ya programas de elementos finitos más complejos que harán un análisis mucho más elaborado. Pero bueno, entonces lo que quería es simplemente decir que hay que tener un diseño, y ese diseño es el que va a marcar el punto de salida de mi análisis no lineal. Aplican ciertas excepciones sobre los niveles de deformación, sobre resistencia y la consideración explícita de la torsión. No voy a entrar ahí porque son excepciones. Esto es bueno leer la normativa para ver qué es lo que nos dice. Y estos elementos, por el momento, en este momento, les digo, no los voy a mencionar. La amenaza sísmica en Costa Rica y sus objetivos de desempeño no son compatibles, como les mencionaba, con el ASCE, por lo que se utilizará la metodología de selección de registros con esa salvedad. Simplemente es como una bandera por ahí. Entonces, ya para entrar en los métodos de selección de sismos, tenemos que definir lo que se llama el espectro objetivo. El espectro objetivo es básicamente una forma espectral a la cual yo voy a tratar de eh, asemejar los sismos que yo voy a seleccionar. Este espectro objetivo, ellos nos dicen que pueden salir de dos formas. El método uno es el espectro de diseño con un periodo de retorno de 2475 años, es decir, un espectro tipo código. Es este espectro de líneas rectas, digamos, si lo vemos en escala logarítmica, eh, que se utiliza para el diseño de estructuras en cualquier normativa convencional. ¿Qué quiere decir espectro objetivo? Esto ya nos está diciendo, si yo defino un espectro objetivo, quiere decir que voy a comparar los espectros de respuesta, y por eso les dije que no ocupaba la forma de onda, lo que ocupo son los espectros, con este espectro objetivo. Y lo que vamos a querer es que el conjunto de sismos que yo voy a escoger tenga un valor promedio similar a ese espectro objetivo. El método 2 para escoger o para definir este espectro objetivo, esto cambió en el 2022 respecto al 2016, dice que es un espectro específico para el sitio de análisis con al menos dos espectros objetivos. Con respecto al 2016, aquí cambiaron, antes era uno, ahora son dos. Quiere decir que yo tengo que tener un estudio de amenaza sísmica para mi proyecto, y ese estudio de amenaza sísmica me va a dar un espectro que generalmente se le llama de riesgo uniforme o un espectro de amenaza uniforme, el famoso UHS, el Uniform Hazard Spectrum, o espectro de amenaza uniforme, que es un espectro que tiene una forma diferente. Ya no es ese espectro cuadrado, sino que es un espectro que va a tener una zona donde amplifica y luego se atenúa en periodos largos. ¿Por qué me dice que al menos dos espectros? Porque dice que tengo que tener un espectro objetivo correspondiente a los periodos dominantes en la respuesta de la estructura. Si la estructura tiene periodos dominantes en las dos direcciones ortogonales que son parecidos, probablemente puedo usar el mismo espectro. Pero si tienen periodos fundamentales que son un poquito diferentes, pues voy a tener que tener dos espectros, uno para una dirección y otro para otra. ¿De dónde salen esos espectros y de dónde voy a sacar entonces la información para definir los sismos? Esto sale de la desagregación sísmica. Esto también viene del estudio de amenaza sísmica. La desagregación sísmica es una técnica que se utiliza en el cual yo tomo los resultados del análisis probabilista de amenaza, y aquí estamos hablando de un análisis probabilista, pero también podríamos tenerlo desde un análisis determinista, donde definimos entonces los parámetros sísmicos que son los que originan la amenaza, porque entonces tenemos que definir cuál es la magnitud y rango de distancias de los eventos que me van a interesar para mi estructura. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, si tenemos un edificio o una estructura cerca del Pacífico, probablemente la amenaza sísmica esté dominada por los eventos de subducción, que son eventos de magnitud alta y que en el caso de la zona costera estarán a una poca distancia. Pero si me voy hacia el Caribe,
probablemente, o el centro del país, lo que rija son los sismos de corteza, que van a ser sismos de mediana intensidad, mediana magnitud, perdón, digamos en el rango de 6, 6,5, con distancias intermedias, cerca de los 50 kilómetros. Pero al mismo tiempo, si yo hago la desagregación sísmica para el periodo fundamental de mi estructura, vamos a ver que hay una contribución diferenciada para PGA y para los periodos estructurales altos. Entonces, de ahí es donde salen esos espectros que son dependientes del periodo natural de las estructuras. Vamos a tener que definir un rango de periodos de interés en el cual yo voy a ajustar los sismos que estoy seleccionando. Y entonces aquí me dice que ese rango de periodos, que ya lo vamos a definir, eh, estos espectros objetivos no pueden ser inferiores al 75% del espectro del método 1. Es decir, vamos a tener un valor de espectro mínimo que está regido por el espectro de diseño convencional. Esto es para evitar, hay estudios de amenaza sísmica que para periodos altos da valores muy, muy pequeños de la respuesta espectral. Entonces, para de alguna manera limitar esa parte, esa cola de los espectros en periodos altos, la normativa nos pide que pongamos un valor mínimo, que sea el 75% del espectro de diseño convencional. Y para cada espectro objetivo se deben seleccionar un conjunto de registros y después verificar los objetivos de manera independiente. Es decir, si el método me pide 11 registros, voy a tener que hacer 11 registros para el espectro objetivo 1 y 11 registros para el espectro objetivo 2 y correr los 22 análisis y entonces reviso los resultados para cada uno de los conjuntos de signos. Entonces, entrando ya en el ACC, en la sección específica, la sección 1622, que es sobre la selección de registros, es donde nos dice el número mínimo de pares de registros. Se recomienda al menos 11. Si quiero usar 20 porque estoy generoso y tengo una base de datos muy robusta, puedo usar 20. Al menos 11. Y estos son ortogonales en el plano horizontal y, de ser necesario, la componente vertical. Y esto es un poco la tónica del ASC7 y muchas normativas de diseño. No exigen incluir la componente vertical únicamente si estoy analizando y diseñando estructuras que tengan elementos susceptibles a la aceleración vertical, que podrían ser, no sé, voladizos o muy, muy largos o losas con una cierta flexibilidad considerable, cosas de ese tipo. Entonces, se van a priorizar los sismos de acuerdo con los siguientes criterios. Y al decir priorizar, es simplemente que voy a tratar de cumplir con esto, pero como no tenemos tantísimos registros, vamos a tener que darnos por vencido con alguna de estas condiciones. Lo primero es el régimen tectónico. Vamos a tratar de caracterizar bien los sismos, y de la desagregación yo debería de ser capaz entonces de definir cuál es el régimen tectónico que va a contribuir más a mi estructura. En Costa Rica, por ejemplo, nos quedamos con dos regímenes, que serían los corticales o los de corteza activa y los de subducción. Entonces, idealmente vamos a darle prioridad a que sean de esos regímenes. ¿Qué pasa si tiene una contribución mezclada? O sea, si hay un sitio que tiene contribución tanto cortical como subducción, pues escogemos registros de las dos condiciones, de las dos fuentes, y ya ahí se puede mezclar de acuerdo a lo que uno quiera, uno considere. Magnitud y distancia. Este es tal vez el más importante. Vamos a tratar de que los sismos que escojamos tengan una magnitud similar a la que vamos a obtener de la desagregación. Y esto es porque si la desagregación me dice que mi amenaza está dominada por sismos de magnitudes pequeñas, pensemos que haya una zona particular que tenga magnitudes del orden de 5, que sean los que rigen la amenaza, y yo le coloco un registro que viene de un sismo magnitud 7 o 7,5, vamos a tener una diferencia muy importante en la cantidad de ciclos de histéresis, en la duración, en la cantidad de energía que le estoy agregando al análisis.
Entonces, queremos que los sismos tengan una magnitud similar, no igual, es imposible, no tenemos suficiente cantidad, pero al menos similar. Entonces, vamos a dar un rango de valores de magnitud, más o menos, en el cual vamos a tratar de seleccionar sismos en ese rango. Y la distancia también es importante porque si yo selecciono registros de una distancia mucho mayor a la que me dice el estudio de desagregación, voy a tener una separación de las frecuencias, además de una pérdida de frecuencias también en el camino, ¿verdad? Las ondas sísmicas cuando viajan van perdiendo contenido frecuencial. Entonces, si el sismo que me interesa es un sismo cercano, pues eso es lo que tengo que caracterizar. Sismos cercanos que van a tener una mayor eh, contribución de frecuencias altas. Y si más bien me interesan sismos lejanos, pues eso es lo que me va a interesar, que va a tener probablemente una mayor contribución en frecuencias altas o periodos bajos. Luego podemos ser un poco más detallistas y empezar a ver tipo de suelo y aquí podemos usar cortes de VS30 o la clasificación geotécnica que tenga cada región y por supuesto el rango de frecuencias que les dije que es necesario para verificar el periodo fundamental de las estructuras. Si existen suficientes registros, que esto yo creo que no estamos ahí todavía, pero vamos hacia eso en algunos años. Vamos a buscar que la forma espectral del sismo que yo estoy seleccionando se parezca a lo más posible a el objetivo. Entonces, como todavía no estamos ahí, vamos a ver que los resultados, cuando escogemos algunos sismos, la forma del sismo en particular no se parece tanto a la del espectro objetivo. Con respecto a los factores de escala, que es el método que vamos a hablar hoy, se recomiendan no usar factores de escala ni muy pequeños ni muy grandes, y algunas publicaciones ponen rangos entre 0,25 y 4. ¿Qué es esto del factor de escala? Básicamente, es imposible que yo tenga un registro natural, esto es un registro que un equipo haya registrado en campo libre, que sea igual al espectro de diseño. Eso es imposible. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el espectro que tengo en mi base de datos y lo voy a escalar, ya sea amplificar, es decir, subir los niveles de aceleración para que llegue a parecerse al espectro objetivo o a bajarlo, más bien, si tengo un sismo muy grande, puede que más bien tenga que bajar el sismo para que se parezca al espectro objetivo. Eh, entonces, recomiendan estos rangos para sismos corticales. Y para sismos de subducción, este rango puede relajarse. Y ahí hay un tema de discusión. No, no nos dicen muy bien cuánto es este criterio de que puede relajarse, pero algunos autores recomiendan no llegar a factores de escala mayores a 10. Luego, número de registros por eventos. No se recomienda usar más de 3 o 4 registros por evento. Un caso particular de la base de datos del PEER, por ejemplo, de los Estados Unidos, y hay que tener cuidado con eso. Esa base de datos tiene una sobrecaracterización del terremoto de Taiwán de 1999, terremoto Chichi. Quiere decir que la base de datos Chichi, Taiwán, digamos que está densamente instrumentado. No sé realmente cuántos equipos puede tener, pero son cientos de equipos en esa isla. Cuidado si no llega al número de miles. Entonces, cuando ocurre el terremoto de Chichi, que es un gran terremoto, hay cientos de registros de buena magnitud, de buena distancia, de buena intensidad sísmica que fueron registrados. Son realmente registros muy buenos. Pero entonces, la base de datos tiene una sobrepoblación de ese sismo. ¿Cuál es el riesgo de escoger muchos registros de un solo sismo? Pues que entonces empiezo a generar un sesgo y esos valores medios que voy a obtener en mi análisis van a estar muy condicionados a que es por esa fuente sísmica, por ese evento en particular. Entonces, de esos 11 registros, 3 o 4 de un mismo evento es lo recomendable. Y esto, pues, es un postproceso que tengo que hacer de los métodos de selección. Entonces, bueno.
Ya aquí empezamos a ver registros. En estas figuras hay dos métodos de selección que son permitidos por el ASC7. Y esto entra en la sección 16.2.3, que nos habla de cómo voy a modificar esos registros. El que les voy a hablar hoy es el método de la izquierda, que es el más sencillo de aplicar y está totalmente permitido. El de la derecha es un poquito más complejo. El de la izquierda se conoce como el método de escalado sencillo o simplemente un factor de escala. Entonces, vean que aquí cada una de estas líneas grises es un sismo. Aquí no hay 11, aquí hay más, simplemente es un ejemplo. Aquí creo que habían como 20, 30. Y vean que la línea azul es el valor promedio. Y eso es lo que vamos a andar buscando, que el valor promedio se parezca al objetivo, que el objetivo es la línea negra, que es un espectro tipo código. Y está marcado en estas dos ventanas, líneas rojas. Yo voy a revisar las condiciones en un rango de periodos que ya vamos a definir. Entonces, a este de la izquierda, lo que yo hago es que el factor de escala, y es un número finito, es un número 1.1, 2.1, se lo aplico a todo el registro, a todas las frecuencias y subo o bajo el espectro de respuesta completito. El método de la derecha, vean que se ven, casi no se ven las líneas grises, es un método que se conoce como ajuste espectral o spectral matching. Este es un método que modifica las frecuencias, la amplitud de las frecuencias en el campo de las frecuencias con métodos de Fourier y luego yo convierto eso de nuevo a el espacio temporal y hago un juego, un proceso iterativo muchas veces de calcular la respuesta espectral, ver lo que tengo que modificar, irme al Fourier, al campo de las frecuencias, modificar las amplitudes frecuenciales, regresarme a la señal sísmica hasta que tengo un ajuste de este tipo. Tienen objetivos diferentes, los dos son permitidos, pero aplican factores diferentes a la hora de revisar el desempeño del edificio. Porque en este de la derecha, podrán ustedes imaginarse que las derivas, las rotaciones, los parámetros de respuesta estructural van a variar mucho menos que en este de la izquierda. Entonces, el código me pone límites diferentes para un método o para el otro. Los dos son permitidos, pero tienen criterios o verificación de criterios de desempeño diferentes. Entonces, vamos a hablar de este de la izquierda, que es la versión, digamos, de introductoria para meternos en el mundo de análisis dinámicos. Entonces, definamos el rango de periodos. Este rango de periodos, esta ventana en la cual yo voy a verificar la similitud de los espectros, vamos a tener un periodo superior y un periodo inferior. No se debe ajustar para todo el espectro. Esto es importante porque eso complica todavía aún más el proceso. El límite superior tiene que ser al menos dos veces el periodo fundamental mayor de la estructura. Es decir, si tengo dos componentes ortogonales que son principales en X y en Y, tomo el mayor de esos modos de oscilación, que sería el primer modo fundamental de la estructura, lo multiplico por dos y ese sería el periodo superior. Y el periodo inferior, más bien, lo que tengo que hacer es garantizar que al menos el 90% de la masa participativa en las dos direcciones ortogonales esté siendo considerado en ese periodo. Y no debe ser menor que el 20% del primer modo más bajo. Esto es un juego de palabras. Es decir, si el modo 1 en X es menor que el modo 1 en Y, yo tomo el menor de esos dos modos ortogonales y le aplico el 20%, y entonces cualquiera de estas dos condiciones, el mayor de esas dos condiciones. Y eso me daría el rango inferior en el cual yo tengo que revisar este ajuste espectral. Entonces, vamos a hacer el escalado por factor de escala. Lo que nos dice la SCD7 es que primero tengo que tener el espectro de máxima respuesta de cada registro. Entonces, al inicio de hoy, de la noche, les decía que no hace falta la forma de onda. Yo lo que necesito es el espectro de respuesta para poder ajustarlo a un espectro objetivo. Pero no es cualquier espectro de respuesta. Ahí es donde está un poco la trampa de este método. Nos piden este espectro en particular, que si lo buscan
En términos más de investigación se le llama el ROT de 100, así lo llaman también en el ASC7, y se le conoce como el espectro de máxima respuesta. Ya les voy a hablar un poquito más de esto. Se aplica un único factor a todo el espectro, garantizando que el promedio de los espectros máximos, es decir, estas líneas grises son los espectros máximos, no es el espectro en X ni el espectro en Y. Es un único espectro para cada registro, que ya vamos a ver cómo se calcula. Y lo que ando buscando es que esta línea azul, que es el promedio de estas líneas grises, em, se parezca lo más posible al objetivo, o sea, superior en el rango de periodos definidos. Es decir, se permite que sea ligeramente superior, pero no voy a lograr que siempre sea superior. Ven que hay partes en las que la línea azul pasa por debajo de la línea negra. Entonces nos dice que en todo el rango de periodos de análisis, el promedio no puede ser inferior al 90% del espectro objetivo. Entonces tengo una base también aquí, que creo que más adelante grafico como una línea puntos, que es el 90% del espectro objetivo, en el cual sí o sí el promedio tiene que quedar entre ese intervalo. Muy bien, ¿qué es esto del espectro ROT de 100? Esto es una medida de intensidad sísmica propuesta en el 2010 por un investigador de Estados Unidos, que básicamente lo que nos dice es que los sismos, cuando yo los grabo, cuando yo los veo en mis señales de aceleración, yo normalmente las veo en dos componentes. Por estándar, las redes acelerográficas, normalmente colocamos los equipos en dirección norte-sur, este-oeste. Pero el sismo en realidad no tiene por qué entrar en la dirección norte-sur o en la dirección este-oeste con su máxima intensidad. Va a existir un ángulo que para este ejemplo que les muestro acá está como en un plano de 240, 60 grados, en el cual habrá un valor de aceleración que es mayor al registrado en X y al registrado en Y. Ese valor, que es una composición vectorial, los que recuerdan los cursos básicos de ingeniería estática, yo tengo una componente en X, otra en Y, hago la combinación vectorial y calculo ahí entonces el valor del vector. Hago eso para toda la historia temporal y ahí se fabrica esto que se llama una órbita de aceleraciones. Entonces, este valor es el que corresponde al ROT de 100. Es un valor máximo, por eso es 100, porque es un percentil 100, es el máximo, que es independiente a la orientación, por eso se le llama rotacional, pero es dependiente del periodo, y eso quiere decir ese D. ¿Qué quiere decir que es dependiente del periodo? Quiere decir que si yo hago esto mismo para un oscilador de un grado de libertad de 2 segundos, ya el plano en el cual se da el valor máximo no es 240-60, puede ser otro. Entonces, independientemente de cuál sea el plano, yo tomo el valor máximo. Yo compongo la respuesta en las dos direcciones y fabrico este espectro. Entonces, la base de datos de Costa Rica ya lo tiene incluido, o sea, se puede utilizar directamente este espectro. No estoy seguro de la del PEER porque yo no la uso hace muchos años. Es probable que también ya lo tenga. Y si no lo tiene, pues tienen que tener la forma de onda para poder calcular la respuesta espectral y poder entonces hacer este cálculo del espectro ROT de 100. Puede que bases de datos como la japonesa, por ejemplo, no lo tenga porque a ellos les interesa poco esto, entonces sea necesario construirlo para poder aplicar esta metodología. Ok, entonces, después de que aplico esta metodología y selecciono los sismos, nos dice aplicación del sismo a la estructura. ¿Cómo le meto yo los sismos a la estructura? ¿Cómo coloco yo estos sismos en la base de mi edificio? Entonces, si se considera el efecto de sismo cercano, que está definido en el ASC7, que específicamente son sismos que ocurren en una distancia cercana, la fuente sísmica está cercana a mi proyecto, entonces hay que orientar los registros en la dirección paralela y perpendicular a la falla. Esto me lo va a decir o me lo tiene que decir un estudio de amenaza sísmica. Sobre todo cuando tengo fallas deterministas que estoy analizando y puede ser que esa falla sea la que rija el diseño de mi estructura. Entonces yo
voy a aplicar los sismos en la dirección paralela y perpendicular. ¿Por qué paralela y perpendicular? Porque esas son las direcciones donde se dan los valores máximos de aceleración. En el resto de los casos, que sería lo normal, yo puedo escoger básicamente en qué dirección quiero aplicar mis registros. Es decir, yo puedo decir de manera arbitraria, quiero que la dirección X del edificio coincida con la este-oeste del sismo o norte-sur. Pero tengo que revisar, eso sí, que la selección que yo haga, es decir, el orden en que yo ponga los registros, yo tengo que definirlo antes de correr los modelos. Yo voy a calcular el promedio de los espectros que voy a colocar en X y los espectros que voy a colocar en Y en mi edificio. Y esos promedios tienen que estar dentro de un margen más o menos 10% del promedio general de todos los registros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer tres promedios. Yo ya escogí los sismos, es decir, yo ya sé que es el sismo del 2012 en la estación tal. Ahora tengo la componente en X y la componente en Y. Entonces, voy a calcular el espectro de respuesta en X y en Y. Y esto lo hago para los 11 pares de registros. Es decir, voy a tener 22 espectros de respuesta, 11 en X y 11 en Y. Calculo el promedio de los 22, calculo el promedio de todos los que voy a colocar en X y calculo el promedio de todos los que voy a colocar en Y. Y entonces, esos que son en las direcciones X y Y tienen que estar en un más o menos 10% del promedio general. ¿Para qué es esto? Esto es para evitar que yo ponga todos los espectros de mayor intensidad en la misma dirección. Entonces va a haber un sesgo en la respuesta estructural en esa dirección, porque estaría colocando los adrede, estaría colocando los sismos en su dirección más intensa, tal vez en la dirección más fuerte del edificio. Entonces, claro, yo puedo manipular de alguna manera los resultados. Entonces, tengo que verificar y garantizar esto. Gráficamente ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ir al ejemplo. Me he extendido más de la cuenta en esto. Voy a ir un poquito a ver si vemos el ejemplo con calma. Les muestro tres opciones. Una usando Excel, que sería la semi-manual, la más básica, pero el ASC7, y esto es una crítica que se le ha hecho a este grupo, no dice específicamente cómo hacer el ajuste. Es decir, me dice que el promedio se tiene que parecer al objetivo, pero no me dice cómo escogerlos, cómo escoger ese promedio, cómo reducir el error, la dispersión. Simplemente me dice cosas generales. Entonces yo puedo aplicar diferentes metodologías. Hay programas que ya traen alguna metodología integrada donde ustedes pueden cargar su base de datos y los programas le hacen este proceso de selección. Ustedes lo pueden hacer a mano, como les voy a mostrar con una tabla de Excel. Y luego tengo nada más dos resultados en MATLAB para que ustedes vean que es muy parecido. Ya estos son métodos un poco más avanzados, pero los resultados son muy similares. Entonces, para esto vamos a definir los periodos de un edificio hipotético. Tengo un edificio tiene un periodo natural 1 de 1,25 segundos y un periodo natural 2 de 1,15 segundos en una dirección y en otra. Entonces, dos veces el periodo natural máximo, que sería el de 1,25, me da 2,5 segundos. Este sería el periodo de la derecha. Y me dice que además el periodo natural donde llega el 90% de la masa es 0,3 segundos, pero el 20% del periodo natural mínimo, que es este 1,15, es 0,23. Entonces voy a escoger ese 0,23 como el periodo de la izquierda. Entonces quiere decir que voy a revisar en este rango de periodos de 0,23 a 2,5 segundos. Voy a usar de manera muy general, porque no tenía un estudio particular, los resultados del estudio de RESIS 2, y esto es para San José. Esto es de segregación sísmica, esta figura que ven aquí a la izquierda. Esta figura dice que tiene una relación entre la distancia R y la magnitud. Y aquí podemos ver con un gráfico de barras cuáles son las magnitudes, el rango de magnitudes y el rango de distancias que más contribuyen a la peligrosidad o la amenaza sísmica. Entonces yo he definido
Y esto es un poco de criterio que voy a utilizar sismos con magnitud mayor a 6 y una distancia hipocentral menor a 50 kilómetros. Que después uso 100 kilómetros también, porque en realidad em, todavía en 50, 100 kilómetros hay una contribución importante. El RESID 2 me dice que el sismo de control está entre 6,5, 6,75 y una distancia hipocentral de 15. Yo voy a usar sismos con magnitud mayor a 6, que la base de datos de Costa Rica llega hasta un 7,6. Entonces estoy siendo bastante generoso con ese rango de magnitudes y distancias. Entonces, este es el resultado de la tabla de Excel y voy a moverme un segundo a Excel para que vean la tabla. Si no ven el Excel me avisan, si lo ven, todo bien. Entonces, este es simplemente, cada quien lo puede resolver como quiera, ¿verdad? Yo aquí tengo, este es el catálogo que sale de cuando descargan la base de datos del laboratorio. ¿Qué es un catálogo? Básicamente es metadata, es el nombre del registro, fecha, latitud, longitud, profundidad, magnitud, fuente, datos generales. ¿A mí cuáles datos me interesan? La magnitud, que es el dato de filtro que voy a utilizar, y la distancia. Y voy a usar la distancia hipocentral, que sea menor de 50 kilómetros. Entonces les decía que la base de datos tiene 6,000 y pico de registros. Al aplicar esto, me quedan 32. Entonces vean que de 32 voy a escoger esos 11. Ya no se ve tan suficiente esta base de datos. ¿De qué me sirve tener 8,000 registros y cuando aplico realmente para sismos intensos, que son los que van a dominar la amenaza sísmica, me queda un puñado de 10 o 15, ¿verdad? Entonces son bases de datos que les hacen falta sismos grandes, de magnitud grande. Entonces, lo que vamos a hacer aquí básicamente es traernos estos 32 sismos con las información que necesito, magnitud y distancia, y el espectro de respuesta. Estos datos de aquí a la derecha son los espectros de respuesta de cada uno de estos eventos sísmicos. Aquí la columna de arriba es el periodo natural, simplemente es el periodo que trae la base de datos, y yo podría graficar cada uno de estos espectros para cada sismo y sería una de esas líneas grises que vimos en las figuras anteriores. Y aquí están graficados, efectivamente, cada uno de estos espectros. Vamos a ver si logro ver alguno de los de abajo. Por ahí salió alguno. Estas líneas son los espectros de respuesta, que están graficados todos aquí. Entonces vean que se parecen, más o menos tienen ahí como una forma similar. Habrá alguno por aquí que se sale. Vean que este es de una magnitud grande, sí, es el famoso terremoto de Sámara de nosotros del 2012. Y yo me definí una función de error. Y esta función de error es básicamente el error cuadrático. Entonces, en este error cuadrático, yo lo que voy a hacer es proponer, y esto es prueba y error, un factor de escala que minimice el error cuadrático medio. Entonces, voy a tomar dentro del rango de periodos que me interesa, por eso definí un periodo máximo y un periodo mínimo. En esta grafiquita los marco con esta línea roja y verde. Y voy a buscar ese error que minimiza el promedio. Y entonces simplemente voy cambiando los valores. Esto es un poco arcaico, pero busco cuáles son los valores que minimizan para cada sismo el error cuadrático medio. Es decir, yo aquí puedo poner 4, por ejemplo, y en principio esto estaba programado. A ver, bueno, es que está con el segundo, perdón. Yo aquí puedo poner 4. Y ven que va cambiando porque me da un error cuadrático más alto. El que minimiza ese signo en particular es 1,65. Entonces yo aquí puedo ir poniendo diferentes valores y puedo ir viendo cómo cambia el error cuadrático medio. Y en este método, que es el método más sencillo, aquí hago el cálculo para cada periodo de oscilación, cuál es el valor del error y el error cuadrático medio. Entonces, bueno, son un montón de datos. ¿Qué es lo que hago? Escojo los 11 que me dan el error cuadrático medio, es decir, los 11 que están aquí pintados más en verde en esta tabla dinámica. Y me quedo con esos. Y esos son los que les presento en esto de acá, ¿verdad? El factor de escala, vean que este factor de escala lo que hace es subir o bajar todo el espectro, es decir, yo multiplico el espectro
directamente por este factor y el error asociado. Y estos son los 11 registros con el menor error. Este es un método, no es el mejor, pero es un método y es válido. Vean que el valor medio es esta línea amarilla toda chillona. Eh, la línea verde es el 90% que andábamos buscando y no cumple, ¿verdad? Vean que a partir de este periodo más o menos de un segundo, la línea amarilla cae por debajo de la verde. Y esto se debe a las limitaciones de la base de datos. Un poco del método de selección que es un poco pobre, pero además la base de datos que no tiene suficientes registros. Y en periodos largos siempre voy a tener problemas. En todas las bases de datos del planeta me da problemas periodos largos. ¿Qué hago con este factor de escala? Eso es importante. Yo ya ajusté el espectro para que la línea amarilla, que es el promedio de los 11, se parezca a la roja. Y eso me da este factor de escala. Este factor de escala yo se lo tengo que aplicar al acelerograma antes de hacer el análisis de mi edificio. Es decir, ese registro de aceleración que yo voy a colocar en el programa de análisis estructural tiene que multiplicarse todo el registro, la amplitud, todo por este valor de factor de escala. Si no, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿se puede hacer tan sencillo como esto? Bueno, que es más o menos sencillo. Em, Estos son los espectros en X y en Y y el promedio general. La línea azul es el promedio de los espectros en X y en Y y las líneas a puntos es el más menos 10%, es decir, es 1,1 y 0,9% la línea azul continua. Y lo que ando buscando es que los sismos que coloque en X y los sismos que coloque en Y estén dentro de las líneas punteadas. Aquí al final se me sale un poquito. ¿Qué pasa? Yo puedo cambiar dirección, yo puedo cambiar algún sismo de la dirección en X, que sería la roja, por ejemplo, y le cambio 90 grados y ahora lo aplico en Y. Y eso va a ir balanceando esto. Para términos del ejemplo no lo hice, pero sí se pueden balancear. Vean que yo puedo cambiar entre el rojo y el amarillo algunas direcciones y perfectamente esto se puede mejorar. Entonces, ese es un proceso que también hay que hacer. Ok, si hago esto mismo ya en un método un poco más avanzado, donde yo puedo programar exactamente lo mismo, y de hecho esto es una programación exactamente igual, voy a tener otra lista de registros con otros factores de escala. ¿Cuál es la correcta? Cualquiera de las dos. Mientras cumpla con lo que me dice la normativa, digamos que tendría un set de registros apropiados para el método. En este caso, en el método 2, perdón. Vea que mejora un poquito. Voy hacia adelante y hacia atrás para que vean la mejora. Eh, ya como es un programa que me permite programar cosas, yo lo que hice en este método 2, que es un método 2 simplificado, o un método 1 más tecnificado, hice algo que optimiza la selección de registros. ¿Y qué es esto? Básicamente, yo escojo los 11 que tienen menor error. Y luego, de esos 33 me van a quedar 22 sismos ahí en la banca, digámoslo así, en reserva. Yo voy a ir uno por uno y voy a empezar a sustituir cada uno de los 11 que están jugando en el equipo, digamos, principal, y voy a sustituirlo por los que están en la reserva y ver qué pasa con el promedio general, con esa línea azul. Si la línea azul mejora, me quedo con ese. Si la línea azul empeora, me regreso al original. Y eso entonces genera, voy a regresar de nuevo para que vean la variación, sobre todo en periodos cortos, hay un mejor comportamiento al hacer eso. Evidentemente, hacer esto a mano nos podría tomar, es decir, en un archivo de Excel, a menos que ustedes programen muy bien en Excel, porque esto me imagino se puede programar en Excel, yo Excel no programo, entonces se podrá hacer de manera eficiente. En MATLAB, digamos que es tema de unos cuantos ciclos y él va ahí generando esta selección un poco más inteligente. Y aquí está la selección de los sismos en X y en Y y el valor promedio. Entonces vean que aquí se ve bastante mejor. Igual al final de los periodos largos, tal vez podríamos mejorarlo. Por aquí, tal vez puedo cambiar alguno en particular. Pero vean la dispersión que estamos hablando, ¿verdad? Vean las líneas grises. Es decir, voy a tener espectros o sismos con espectros bastante por encima
y otros bastante por debajo. Entonces, para cada línea gris voy a tener un cortante basal, una rotación plástica, una deriva. Es decir, voy a tener resultados estructurales. Y eso luego hay que verificarlo con los objetivos de desempeño que define la misma norma para ver si cumple o no cumple derivas, rotaciones y demás parámetros de desempeño. Finalmente, les muestro los resultados de un método más avanzado. Aquí sí se hace una programación más exhaustiva. Esta no la hice yo, esta lo tomé de una publicación de un profesor de Stanford, el profesor Jack Baker, que él propone unos métodos un poco más avanzados de selección de sismos. Pero vean que el panorama, la línea azul mejora, pero el panorama no es mucho más diferente, ¿verdad? Es muy similar. Eh, pero bueno, podemos usar métodos comerciales también. Hay programas como el Seismosignal que tiene un proceso donde ya hace esto y también permite hacer el ajuste espectral si alguien quiere usar la otra metodología. Y nos van a seleccionar entonces registros con un factor de escala y probablemente ya no los dé escalados para poder hacer el análisis estructural. Bueno, y aquí viene los resultados para 50 y para 100 kilómetros. Yo ya puedo escoger diferentes parámetros y simplemente corro el modelo o el programa y me dará un resultado con un set, un conjunto de sismos específicos para cada uno de estos análisis que necesite realizar. Y ya para cerrar, recomendaciones finales. Las bases de datos modernas requieren de herramientas de cálculo que permitan automatizar estas tareas con el objetivo de poder optimizar los procesos de selección de registros. Entonces, aquí vamos a tener que entrar en el juego de disminución de errores, optimización, para poder entonces cumplir con lo que nos está pidiendo la normativa. Como se observó en estos ejemplos, la mayoría de los registros corresponden a los últimos 10 años, lo cual ocurre por la cantidad de registros que están en nuestra base de datos en Costa Rica. La red de Costa Rica se densificó a partir del año 2009. Entonces, la mayoría de los sismos van a caer del 2009 en adelante, especialmente del 2012, 2013 para acá, porque es cuando ya se implementó la nueva red acelerográfica. Entonces, dentro de unos 10 años, probablemente ya no va a ocurrir eso, va a haber una ventana más amplia en el cual van a caer los registros seleccionados, pero de momento caen en esas ventanas y esto es dependiente de cada país, de cada región y de las redes acelerográficas que cada país cuente. Eh, es de esperar que conforme pasen los años y las bases de datos sigan creciendo, sea posible realizar procesos más refinados, pero al mismo tiempo van a solicitar más registros. Entonces, va a llegar un momento en que esto se va a estabilizar, pero creo que vamos a estar en un proceso todavía de expansión, de crecimiento por bastantes años. Y los errores mostrados, esto que se sale de los parámetros definidos, son normales y lo pongo entre comillas porque no es deseable, pero debido a la poca cantidad de registros que tenemos, pensaríamos que son normales. Hay que tratar de minimizarlos, podemos combinarlo con señales de otras bases de datos para poder optimizar el proceso, pero siempre vamos a tener pequeñas zonas en las que no cumplo con lo que me pide la normativa. Entonces hay que hacer un mayor esfuerzo para ver ¿cómo podemos solventar esto? Usar el otro método de ajuste, el spectral matching, de alguna manera me quita eso, ¿verdad? De que no cumplo con que estén dentro de un 90% del espectro objetivo o dentro del más o menos 10 del espectro promedio, pero me genera otros problemas que no he discutido aquí, ¿verdad? Que son propios o intrínsecos de esa metodología en particular. Y eso básicamente es lo que traía para comentarles, ¿verdad? Es un barrido general de la metodología. De nuevo, yo considero que estas metodologías van a ser cada vez más utilizadas. Es probable que lo que terminemos generando en países como los nuestros es un conjunto, una plataforma a nivel de códigos
donde les demos a los usuarios ya los sismos procesados, porque estos métodos, vean que tienen su truco, tienen sus cosas que no, tal vez son a veces un poco sismológicas, un poco de ingeniería sísmica, entonces hay que tenerle un poco de respeto a la selección de todos estos parámetros porque van finalmente a modificar cuáles sismos, cuáles registros son los que voy a utilizar en mi análisis. Y a partir de aquí lo que sigue es hacer el análisis, ¿verdad? Correr los registros, ver los resultados y ver si cumple o no cumple con los objetivos de desempeño. Entonces eso es lo que tenía. No sé, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Eric, si querés activar tu micrófono y hacer la pregunta, por favor, directamente. Todos los quienes quieran hacer una pregunta, tal vez solo levantan la mano y las vamos haciendo verbalmente. Está Ok, bien, dice va. Eric que no tiene micrófono. Voy a leerles la pregunta, está en el chat. Dice, en general, el uso de registros de aceleración y su aplicación de análisis no lineal e inelástico producen resultados que permitiría optimizar las secciones que ya fueron consideradas en el análisis preliminar, estático, lineal y modal, o proporcionará resultados que solicitarán el incremento de las secciones. Bueno, parte del chiste de hacer estos análisis no lineales es justamente que en general nos van a permitir optimizar el diseño de las estructuras. Pero además de eso, nos va a permitir algo que no nos permiten los métodos elásticos y es poder ver los mecanismos de colapso de las estructuras cuando entran en el rango no lineal. Van a haber edificios en los cuales yo voy a ver que sistemáticamente rotulan las columnas del piso 3. ¿Por qué el piso 3? Bueno, ese edificio en particular, la distribución de rigideces, de masas, de alturas, variaciones de rigidez en altura, variación del F'C, ciertas cosas pueden hacer que haya una concentración del daño en un punto, una zona específica. Y entonces yo tomé la decisión de reforzar esa parte del edificio. Evidentemente, si cambio el diseño, tengo que volver a hacer el análisis estructural o la corrida de los análisis de los modelos, pero al mismo tiempo me puede permitir ver zonas en las que nunca va a haber daño. Y esto es muy normal en este tipo de análisis. Edificios que tienen confinamiento en muros que van hasta el último piso, por ejemplo. Entonces, bueno, la norma me permite decir que si el esfuerzo importante es menor al 15-20%, dependiendo de qué esté hablando, puedo cortar el confinamiento. Pero con este análisis yo puedo ir más allá y yo puedo ver que si no hay rotulación plástica en una columna, posiblemente yo no necesite, y esto es un poco un salto al vacío y hay que tener un poco de confianza en la técnica y en lo que uno está haciendo, pero si no necesito que se comporte en el rango no lineal, ¿para qué le coloco todas las especificaciones para que genere rótula plástica, ¿verdad? Confinamiento alto y demás. Entonces, sí lo hemos usado en algunos diseños. Bueno, yo ya hace algunos años no hago diseño estructural, pero eh, antes de entrar en la academia propiamente, sí aplicábamos los métodos de análisis no lineal para optimizar el diseño de estructuras y podíamos finalmente bajar cantidad de acero, bajar secciones transversales y mejorar de alguna manera el conocimiento en el comportamiento de la estructura, porque yo puedo estar un poco más confiado de que, con mayor certeza o confianza, de que los resultados van a estar dentro de los objetivos de desempeño planteados, es decir, van a estar dentro de un rango de formaciones, dentro de un rango de esfuerzos admisibles o rotaciones plásticas. Entonces, no es una receta, pero en términos generales, yo puedo optimizar el diseño. Entonces, de alguna manera, el exceso de horas de cálculo tiende a pagarse, digámoslo así, en la optimización de la estructura, que por ahí es donde
Normalmente lo hemos tratado de ver en las oficinas de diseño estructural. Sí, Sender, no te escuchamos, Sender, si estás hablando. Sí, Te ahora lo vemos, pero no lo te escuchamos vemos, pero todavía. no te escuchamos. ¿Me escucha? Ahí estás. Ahora sí. Buenas noches, gracias. La información del ROT d 100, ¿cómo la obtienes? Ese pluteo. Sí, el ROT de 100, como les digo, la base de datos de Costa Rica ya lo tiene. O sea, si ustedes entran a la dirección que les puse ahí y descargan la base de datos, ya viene calculado para cada sismo. Si no lo tienen y ustedes tienen una base de datos propia, pues se tiene que construir. Entonces, ¿cómo se construye? Tienen que calcular el espectro. Bueno, no, no es el espectro. Tienen que hacer la respuesta, es decir, el acelerograma que le da para cada oscilador de un grado de libertad con el cual construyen el espectro de respuesta, hacer la combinación cuadrática o la composición vectorial, mejor dicho, y estimar esa figurita que les mostré. Voy a regresarme 40 diapositivas. Esta figurita. Esto es una órbita de aceleraciones. X sería el plano horizontal, Y sería el plano vertical. Entonces, esta línea azul se construye con, si veo el acelerograma en X y en Y, voy punto a punto, componiendo vectorialmente y encontrando un nuevo vector, digámoslo así, que me da entonces esta órbita. El ROT de 100 es el valor máximo y esto hay que hacerlo para PGA y para todo el rango de periodos. Porque al final el espectro de respuesta, recuerden que es un oscilador de un grado de libertad que yo pongo a oscilar con una señal específica, un acelerograma. Entonces se construye de esa manera. Hay un artículo que es el que da referencia a esto, que es del profesor eh, hmm, de Michael Burr de Estados Unidos del 2010, donde viene la metodología. Pero ellos aplican una metodología mucho más complicada que esta que les estoy diciendo. Gracias. Con gusto. Yo tengo un par de preguntas, si querés, un poco de norma. Ujú. Eh, en Costa Rica es obligatorio que sea, así como a SSE lo menciona, un experto quien hace la selección de registros, o se permite que sea el ingeniero diseñador quien lo hace. Sí, bueno, en Costa Rica no hay normativa al respecto. De hecho, el Código Sísmico de 1986 y de 2002 incluía unos lineamientos muy, no voy a decir, a ver, digámoslo bonito, muy cortas, digámoslo así, sobre este proceso. Y lo que pedía era utilizar tres registros de aceleración. Y esto es porque inclusive hasta el IBC, me parece que del año 97 se pedían tres registros de aceleración. Pero no dice realmente quién, no dice de dónde tienen que ser estos registros. Entonces mucha gente usaba registros de otros países porque además las bases de datos no eran públicas. Pero no, no se dice realmente si tienen que ser un espectro, un experto, perdón, o si puede ser cualquier hijo de vecino el que hace la escogencia de los registros, ¿verdad? Entonces, eh, lo dejo un poco a lo que aquí llamamos criterio profesional y responsabilidad profesional y nos persinamos. Ya. La otra mencionabas, digamos que tal vez lo más razonable sería un poquito lo que hizo Perú, ¿verdad? Dar los tiempos historia ya de forma directa.
Ustedes cuando lo han pensado, Diego, ¿cómo lo han pensado? Por rango de periodos, digamos, así es como lo están pensando, digamos, agarrar un set, calibrarlo y decir en cada intervalo, me voy a inventar ahorita, cada punto uno de segundo, digamos, dar un cierto set. Sí, yo lo haría más amplio. Yo casi que me iría como para, digamos, aquí el código sísmico, el espectro tiene una parte plana, el famoso plató, donde se dan las máximas valores de aceleración, una parte descendiente de velocidades y desplazamientos. Entonces yo me iría casi que a cuatro periodos de oscilación, un periodo de oscilación muy corto, un periodo de oscilación intermedio, un periodo de un segundo y un periodo de 2, 3 segundos. Y los que caigan en más o menos utilizar esto, porque al final si usted tiene una estructura con un periodo de un segundo o de 0,8 o de 1,2, es probable que los resultados sean muy similares, ¿verdad? Y que el set que usted escoja en un segundo sea virtualmente aplicable, porque como hay que hacer estas ventanas, en realidad yo estoy abarcando un rango de periodos mucho mayor al de mi estructura. Em, Esa era como una propuesta. El nuevo código no va a traer esto. El nuevo código lo va a dejar muy parecido a lo que les he presentado acá. El nuevo código de Costa Rica, donde hay que hacer una selección para cada estructura. Pero a mí me parece que esa es una solución viable, factible, que haría que estos métodos sean un poco más, que tengan una mayor penetración en la comunidad ingenieril. Eh, entonces, no sé finalmente si en algún momento se vaya a aplicar, pero esa era un poco mi propuesta. Sí, nosotros de hecho sí tenemos esa propuesta, fíjate, pero cabal no se ha trabajado, por eso te preguntaba. Y Sender pregunta ahí, cuando menciona que los periodos largos en los catálogos dan problema, ¿a qué nos referimos ahí por el vacío del periodo largo? Sí, esto es un tema del filtrado de las señales. Nosotros cuando tenemos una señal sísmica, esto es una señal que es analógica y la digitalizamos. Hay una pequeña computadora que le toma fotografías a la señal analógica y esa es la señal digital. Entonces, ese digitalizador va a tener una capacidad de tomar esas muestras y entonces ahí es donde decimos, tiene 100 muestras por segundo, 200 muestras por segundo, 1000 muestras por segundo. Entonces, esa cantidad de muestras por segundo va a limitar el periodo máximo en el cual puede ser utilizado ese registro. Porque esto es un concepto ya de filtración de señales. Está una frecuencia que se conoce como la frecuencia de Nyquist, que es la mitad de la frecuencia máxima de muestreo. Entonces, algo así. A ver, 1 entre 2 delta T, más o menos. Entonces, si yo tengo un equipo analógico, los equipos analógicos, pensemos que era un rollo fotográfico, y estos son equipos que estuvieron en nuestra región. Nosotros tuvimos equipos analógicos que apagamos en el año 2008, me parece, 2009. Es decir, que hay muchos registros analógicos por ahí. Era un rollo fotográfico que yo imprimía y luego con un método de captación de puntos yo digitalizaba esa señal. Entonces ahí todavía ni siquiera es un digitalizador pobre, es que yo estoy dibujando la señal. Entonces, la precisión con la que yo transfiero esa información a la computadora va a hacer que la frecuencia en la cual la señal puede ser utilizada sea muy restringida. Entonces, esas son señales que cuando yo hago el espectro de respuesta, matemáticamente yo lo puedo calcular hasta 100 segundos si yo quiero, porque matemáticamente me lo permite. Pero conceptualmente hablando, yo tengo que fijarme en el rango de frecuencias en el cual fue procesado el registro y garantizar que la frecuencia mínima y la frecuencia máxima eh, me permitan entonces utilizar ese registro para tanto edificios pequeños como edificios altos. La frecuencia de Nyquist, perdón, es para frecuencias altas, que serían periodos cortos, y la frecuencia de corte
que me da periodos altos, va más relacionado con el equipo per se. Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica, los registros analógicos no se pueden utilizar para más allá de un segundo. Eh, en cambio, los registros digitales los tenemos para 8 o 10 segundos, que es el estándar que tenemos en el laboratorio. Es un tema más técnico del procesamiento de señales, pero de nuevo, alguien que sepa de esto y el ACC7 lo dice, tiene que fijarse en esos detalles, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Yo uso el acelerograma y yo veo la señal sísmica y la meto al programa de análisis estructural y el edificio se va a mover, pero los resultados me están mintiendo, porque realmente no van a tener un contenido frecuencial en esas frecuencias que a mí me interesan del edificio. Entonces es un detallito más técnico, digámoslo así, pero de suma importancia cuando yo escojo los registros. Gracias. Sí, Kevin. Buenas noches, gusto saludarles. Buenas Em, noches. Primero, ingeniero, muchas felicidades por el premio recibido. Pues yo he estado como siguiendo las publicaciones y sí vi que fue galardonado el 2024. Muchas felicidades. Muchas Ahora, gracias. con una consulta respecto al ROT de 100. Una vez estuve leyendo que existe un ROT de 50, pero no sé si eso es correcto o a qué haría referencia. Sí, es correcto. El 100 que aparece aquí es el percentil del nivel de aceleración de todas las aceleraciones de este dibujo que está aquí a la derecha. Imaginémonos que ya no grafico esto así como está acá, sino que hago una tabla donde simplemente coloco todas las aceleraciones de este grafiquito que está aquí. Y entonces puedo tener un percentil 100, un percentil 0, un percentil 90, un percentil 50. Entonces, es parte de la metodología que está publicada en el artículo del 2010, perdón, del profesor Burr, en el cual ellos plantean esta metodología para cualquier percentil que a mí me interese. ¿Por qué interesa el 50? Que de hecho en Estados Unidos se usa para algunos mapas de amenaza. Porque los mapas de amenaza históricamente se han hecho para valores promedios de amenaza sísmica. Es decir, antes se usaba la media geométrica de las componentes horizontales, que esto, recuerden, la media geométrica es la media aritmética en el logaritmo. Entonces, al final es un promedio, es un tipo de promedio que se utiliza. Entonces, como para seguir esa tendencia de utilizar valores medios, no utilizar valores máximos maximorum, que es este, eh, en algunos casos se usaba el ROD de 50, que es un valor medio de aceleración para este cálculo de registros o de componentes independientes de la orientación. Entonces, sí, existe ROD de 50 y de hecho existe una publicación del 2006, que es la que da origen a toda esta metodología, donde se proponen otras medidas que se llaman GM-ROD-D PP, 50, 0, 100, el número que le quieran poner. Porque cuando esto empezó, se empezaron a hacer las medias geométricas independientes de la orientación. Y en el 2010 se publica esta otra metodología donde dicen, bueno, vamos a dejar la media geométrica de lado y utilizamos simplemente la rotación del oscilador de un grado de libertad, que es este valor de acá. Entonces, para esta metodología en particular, no se utiliza el ROD de 50, pero para otras cosas sí se puede utilizar, ¿verdad? Dependiendo alguna metodología en particular. Muchas gracias. Yo igual acá en Pues, si quieren en el chat donde estamos escribiendo todos,
les voy a poner dos de esos artículos, el link más bien de descarga, que son uno de NERP y el otro que es el que me acaba de mencionar Diego, que es el GMROT, que eso es de Peer, para que si gustan también puedan descargar y leer un poco más. Sí, igual si no puse mi correo por si alguien me quiere escribir y preguntarme cosas, no hay ningún problema. Nada, me tienen paciencia porque he estado con mil cosas, entonces a veces me pasan días sin contestar algunos correos. Mi correo es diego.hidalgo@ucr de Universidad de Costa Rica .ac de académico .cr. Entonces, dudas de este tipo, si quieren, bueno, me pueden escribir y ahí con exactamente ahí está. Ya lo estaba escribiendo yo. Eh, y después tal vez compartir literatura y demás cosas. Yo creo que, ¿sabes qué? Si nos ayudaría, Diego, Ujú. te voy a molestar despuesito. La parte de la lectura, los resultados y esto que nos decís de la experiencia de cómo poder seleccionar y también adivinar cómo cuando el programa nos saca un resultado no necesariamente está bien, ya en diseño, digamos, ¿verdad? De repente podés ampliarnos otro día este año aún esa parte. Entonces te voy a molestar y me decís qué mes de este año todavía se puede para que también podamos darle un seguimiento porque... Pues finalmente, si bien esto es interesante, nosotros somos un poquito más simples y nos vamos a la otra parte. Ok, pues proponemos, ¿verdad? Yo hasta que no dé con el clavo, yo sigo tratando de contribuirles con lo que ustedes me vayan pidiendo, ¿verdad? Me proponen una sesión, me dicen como de qué quieren que conversemos y yo con mucho gusto lo vamos preparando. Ok. Pues si nadie tiene ninguna otra pregunta, creo que podemos parar por ahí. ¿Alguien más? Tal vez solo como sugerencia, sería interesante platicar sobre la generación de articulaciones plásticas. O sea, la definición de las mismas, digamos, y cómo pueden variar, ¿a eso te referirías? Sí, sería interesante poder, digamos, definirlas y cómo generarlas en el modelo, un modelo tridimensional matemático en algún software. Ok. Excelente, que sea ese uno de los temas a evaluar ese día. Bueno, si no hay más, muchas gracias a todos. Diego, te agradecemos mucho, ¿viste? Por compartir tu conocimiento con nosotros. Y así que de parte de la asociación, muchas gracias, ¿oíste? Con mucho gusto. Y si hay personas jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, yo les motivo a que se aventuren en esto, ¿verdad? Yo de nuevo, yo repito, yo creo que no tenemos que esperar a que los códigos nos exijan llegar a esto. Esto es algo que viene, porque a nivel mundial es una tendencia que estamos utilizando cada vez más análisis dinámicos no lineales. Entonces es bueno ir metiéndose un poco por este lado también de la dinámica estructural. Entonces, bueno, espero que les haya servido al menos de introducción en estos temas y un gusto. Aquí estoy para servirles. Bueno, buenas noches, gracias. Hasta luego.